Premio Nobel, dramaturgo, periodista, filósofo, jugaba bien al fútbol. Este personaje se percata sobre la pregunta de la mera existencia del ser humano y sobre el sentido de la vida. Dice que lo que se convierte para nosotros una razón de vivir puede ser también una misma razón para morir al haberlo perdido. Así es, aceptemos que la vida es absurda. Comencemos con el video de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como ya lo vieron en el título del video de hoy, seguiremos dándole una continuación a esta filosofía absurda del buen Albert Camus. Este filósofo nace en el año de 1913 en Argelia. Es escritor, dramaturgo, periodista, amante del fútbol, ganador de premio Nobel. Publica libros como El extranjero y El mito de Sísifo, los cuales son los más catalogados como los que lo han llevado a la cima. También tiene libros como La peste, La caída, El hombre rebelde, La muerte feliz. Su pensamiento e ideas se asocian bajo el flujo de los racionamientos filosóficos y raciocinios de Schopenhauer y de Friedrich Nietzsche, al igual que el del existencialismo nazi. Básicamente, Camus termina sus estudios por la beca obtenida de su padre, el cual era militar. Sin embargo, su padre fallece en lo que es la Primera Guerra Mundial, cuando el pequeño Camus tenía tan solo 3 años de edad. Vivió en condiciones de pobreza. Camus jugaba fútbol en su universidad y se desempeñaba como portero de su equipo. Se decía que Camus era tan bueno que pudo jugar hasta profesional en el Club Racing. Sin embargo, su abuela le prohibía jugar fútbol porque desgastaba mucho la suela de sus zapatos y no contaba con capital para comprarle unos nuevos. Por eso Camus decide ser portero y además empieza a tener tuberculosis a esta edad, lo cual lo aleja de los deportes y la actividad física. Para la filosofía de Camus, es importante que la práctica de filosofar ayude a encontrar respuesta a preguntas existenciales, como el sentido de la vida misma, el absurdo, al igual de a qué hemos venido al mundo. La vida humana para este filósofo es insignificante para este universo tan enorme, pues para Camus, la vida es un sinsentido. Hay que aprender a vivirla en su máxima representación absurda. Esto lo ve reflejado en el mito de Sísifo. Solo hay un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Así es como comienza el mito de Sísifo de Albert Camus. Él se percató de la pregunta sobre nuestra existencia y el qué hacemos aquí. Camus dijo que llevamos vidas monótonas, repetitivas, como lo hacía este personaje mitológico Sísifo. Este ser condenado por los dioses a subir una roca hasta la cima de la montaña para después dejarla caer y repetir esta misma actividad por el resto de su vida. Estos dioses creían que no existe peor castigo que el trabajo absurdo y sin sentido. Pero ahora recordemos que no estamos muy lejos de ser Sísifo. Nosotros nos levantamos, comemos, trabajamos, regresamos a casa, volvemos a comer, pasamos la tarde, cenamos, dormimos y repetimos esta misma actividad a la mañana siguiente y por consecuencia el resto de nuestra vida. Hasta que un día nos levantamos y nos preguntamos, ¿tiene sentido mi vida? El absurdo del que nos habla Camus no es en sí si la pregunta tiene sentido, sino la pretensión misma de buscarle un sentido a las cosas. El absurdo dejará de serlo en el momento en el que aceptamos las cosas tal y como son. Camus dice que solo se suicida el que previamente quiso darle un sentido a la vida y se ha sentido rebasado por ella. Por el contrario, el que acepta el absurdo vive con él. Camus, recordemos que era un filósofo vitalista, es decir, se negaba al suicidio. Camus, en su interpretación y perspectiva que hace de la vida humana, cree que hay múltiples formas de reaccionar ante el sinsentido de la vida misma y ante este mundo tan injusto y carente de sentido. Una de ellas es el suicidio. El suicidio, para Camus, es la forma de reaccionar de aquellas personas que no le encuentran un sentido a la vida y se han sentido rebasados por ella. El suicidio para este filósofo también surge de aquella pérdida de algo que era importante para ellos.
y donde observamos reflejado nuestro sentido de vivir. Como por ejemplo cuando llega una enfermedad, cuando fallece un familiar, un ser querido, cuando pierdes a tu pareja o en otros casos muy comunes cuando pierdes tu empleo, pierdes tu casa, pierdes tus propiedades. Lo que es para nosotros, dice Camus, una razón de vivir, se puede convertir también en una misma razón para morir al haberlo perdido. Camus no se considera un creyente, pues una de las formas de reaccionar al absurdo también de la vida es que también existe el suicidio filosófico. Pues para Albert Camus, quien no creía en la existencia de Dios, él decía que cuando no podemos encontrar un sentido a algo, respuesta a algo, y no podemos encontrar por ninguna parte nada, aparece Dios, esta entidad trascendental que viene y lo explica todo. Simplemente hace falta quedarnos callados y ante la duda decir, pues, porque Dios lo ha querido así. En este mundo filosófico hace mención en que las religiones son una forma de suicidio filosófico, pues ella mata en nosotros esa parte que duda, esa parte de asombro, esa parte que busca y nos deja conformado en una ignorancia que nos priva de libertad, que nos priva también igual de abrir los ojos y de investigar por nosotros mismos, pues hay que aceptar las ideas postuladas por las distintas religiones que vienen al mundo a ofrecernos una mejor vida futura, haciendo en esta vida el bien, para que cuando accedamos a la vida futura, al más allá, como cuando comúnmente dicen, nos vayamos al cielo y no al infierno. También Camus no creía en esta existencia de Dios porque muchos están de acuerdo o están orientados a la idea de que todo ya está escrito o de que las cosas pasan por algo. Camus se negaba, al igual que el filósofo Boecio. Boecio se percató de esta dualidad de lo que es, de que todo ya está escrito y lo que es la libertad. Dice que si hay libertad, entonces nada está escrito y las cosas no pasan por algo. En cambio, si las cosas ya están escritas y las cosas ya van a pasar por algo, en realidad te privas de libertad y no existe libertad alguna porque ya todo está escrito. No tiene sentido y es absurdo decir que hay libertad cuando ya hay un destino y viceversa. Entonces Camus va muy relacionada esta idea también con lo de la muerte de Dios de la cual hablaba Nietzsche en Occidente. Pero bueno, ¿qué podemos hacer entonces ante reaccionar a esta vida sin sentido? Camus propone una tercera reacción ante esta vida absurda, y es la aceptación. Camus propone que la aceptación debemos de tener ante un mundo carente de sentido, una dualidad férrima de decisiones, de acciones que hacemos por nuestra vida. Hay que aceptar que la vida es absurda, pero que a pesar de ser absurda hay que vivirla con alegría, con emoción, con entusiasmo, amarla aún con toda su incomprensibilidad, siendo hombres y mujeres libres. Esta filosofía para mí propone la alegría, propone libertad, propone la paz, la comprensión y el disfrute de vivir esta vida con lo que tenemos. Este tema para mí es uno de mis principales intereses y me puedo percatar de la importancia sobre el sentido de la vida más allá del bien y del mal, afrontar el absurdo y aprender a vivir con ello. Y no porque la vida carezca de sentido debemos de quedarnos así. Más bien, Camus nos diría que mientras estemos aquí hagamos por hacer más amena nuestra estancia en este mundo, porque todos estamos destinados a morir desde el día en el que nacemos. No tendrá sentido, ya que de todas maneras moriremos. Por otra parte, podríamos quedarnos con la idea influenciada de Nietzsche y tratar de llegar a este punto de pasar por las 3 transformaciones del espíritu, para poder volver a ser niños y ser capaces de destruir y crear nuevos valores, y así convertirnos en el llamado y famoso superhombre. Yo creo que cada quien puede darle un sentido a su vida, pero sí es un tema muy serio, especialmente creo en jóvenes a partir de los 14 años aproximadamente, donde empiezan a cuestionarse todo y a dudar sobre lo que quieren, o en su defecto donde tienen miedo de las decisiones que están tomando o están por tomar, cuando no saben hacia dónde se dirigen. Pero, por ejemplo, para estos jóvenes que comienzan con estos tormentos tan frustrantes y que no los dejan dormir por las noches, estaría bien que se encontraran con el padre de los peripatéticos,
Aristóteles, quien les diría que la esperanza es el sueño de los despiertos. Camus dice que hay que dejar de andar buscando un sentido a tu vida y que solamente vivas sin tormentos del futuro, del qué pasará después. Simplemente hay que satisfacer nuestras necesidades y deseos del presente. Deseos presentes como lo vimos en Mersault, este personaje del extranjero del libro de Albert Camus, el cual vemos que vive bien con no pasar hambre, con tener un techo, con tener un trabajo humilde. Cuando tiene sueño, duerme, cuando tiene ganas de comer, come, no le hace falta nada, incluso cuando quiere tener sexo, busca con quién tenerlo, no le hace falta ni le sobra nada. Dice que no será feliz el que consigue los placeres más intensos, como viajar, darle la vuelta al mundo, ir a lugares muy enormes, muy visitados, muy populares, sino que va a ser más feliz el que consiga evitar el sufrimiento por todo el resto de su vida. Una, una idea muy aferrada a lo que es Schopenhauer sobre los deseos y sobre los deseos que no deberíamos de tener por si queremos ser felices. Básicamente esta idea y esta filosofía a mí me recuerda como a los hedonistas, los filósofos del placer, los cuales vivían bien con tener una casa pequeña, con tener de qué comer, un techo bien, un trabajo humilde y no pasar hambre, no pasar la vida divagando sin saber qué hacer. Eso para los hedonistas era una vida de placer. Como último comentario podría decir que es mejor llevar una vida, como les decía, de los hedonistas. Los filósofos que son muy conocidos por el placer, pues ellos llevaban una vida tranquila disfrutando de los pequeños placeres de la vida y se conformaban con no pasar hambre, lo que les decía. Epicuro dice que el hombre feliz no es el que experimenta los placeres más intensos, sino quienes consiguen evitar el sufrimiento. Aristóteles, por otra parte, dice que los amigos de verdad son los únicos que te dan la capacidad de ser feliz. Algo que también se me pasó a decir y antes de que concluya este video fue algo de que decía Boecio en cuanto a la muerte misma. Y es que Boecio se percató de esta paradoja en la cual encontramos la idea de los seres humanos en la que decimos que estamos conscientes en que sabemos que vamos a morir algún día, pero actuamos y nos referimos a ella como si todavía no fuera a pasar. Es esta misma paradoja el que sabemos que vamos a morir, pero todavía no va a llegar. Decimos, sí, me voy a morir, pero pues todavía no, falta un montón de tiempo, todavía soy pequeño. Y empiezan con estas ideas que la verdad al final terminan siendo absurdas para lo que es Boecio. Entonces, igual, para concluir, quiero recalcar que todo esto que mencioné en todo el video fue que lo hice gracias a un trabajo que hice de la escuela. Entonces ahí concluí con lo que es para mí lo del sentido de la vida, porque era algo como un cuadro comparativo de lo del, ¿cómo se llama? Lo de la inmortalidad del alma y el sentido de la vida misma. Entonces de la inmortalidad del alma hablé sobre Platón, Sócrates, la teoría de la reminiscencia, y del sentido de la vida pues me enfoqué obviamente en Albert Camus, sobre el mito de Sísifo. Y ya, me parece, de todos modos les voy a dejar en pantalla lo que es lo que fue mi actividad y ya está. Pues ya no hay nada más que decir, y si se me pasó decirlo pues lo diré en un siguiente video. Pero pues bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado el tiempo que duró. Y pues nada, muchas gracias.